Hipólito Boullard nació en Bormes en 1780, un lugar cercano a Saint-Tropez, para que te ubiques ahí en la costa azul francesa, un lugar muy bonito, un lugar portuario. Por lo tanto este chico nació ahí entre barcos y rápidamente se incorporó, cuando ya era adolescente, a la marina francesa, a la marina napoleónica. Después, con los años, recorriendo el mundo, recaló en Buenos Aires, le gustó y se quedó en estas costas. Se incorporó rápidamente a la armada del almirante Brown, que se estaba formando en aquel momento, participa en los primeros combates navales, y como era anfibio, le gustaba el combate de tierra y el combate de mar, se incorpora a los granaderos creados por San Martín allá por 1812. Más adelante se va a incorporar como corsario. Fíjate vos, corsario es una palabra que te suena a pirata, en realidad son como piratas estatales, gente que trabaja en la piratería, en la captura de barcos extranjeros, a cambio de un porcentaje al servicio de un Estado. Argentina tuvo muchísimos corsarios a lo largo de su historia. Uno de los más famosos fue el almirante Brown y además también, por supuesto, Hipólito Boullard. Hay una primera campaña del Pacífico en 1815, llevada adelante por Brown y por Boullard, una campaña increíble donde logran bloquear varios puertos españoles, entre ellos nada más y nada menos que el puerto del Callao, el más importante de los españoles en América del Sur. La próxima necesidad de la patria en extender la revolución. Así nace entonces la idea de hacer un viaje alrededor del mundo, el primer viaje alrededor del mundo de una nave nacional, a la que llaman, con mucho criterio, por supuesto, la Argentina. Esto va a ser en el primer aniversario, festejando el primer aniversario de la independencia nacional, el 9 de julio de 1817. Ahí zarpa entonces la Argentina, capitaneada por Hipólito Boullard. La nave va a recorrer distintos mares, va a llegar, por ejemplo, al África, donde va a liberar esclavos de barcos negreros. Se le va a ocurrir camino por esa zona, cruzando el Atlántico. ¿Qué posibilidad había de liberar a Napoleón, que estaba preso en Santa Elena, así como lo escuchás? Boullard tiene un plan para liberar a Napoleón. Bueno, finalmente se da cuenta que era muy difícil liberar a Napoleón, que está bajo la protección británica en esa isla que está en el medio del océano Atlántico, entre África y América. Pero bueno, tiene un plan bastante elaborado para liberar a su compatriota Napoleón Bonaparte, cosa que finalmente no consigue. Sigue su camino bordeando África, ya por el Océano Índico, va a tener enfrentamientos con los piratas malayos, esos piratas de Sandokan, donde bueno, hay muchos relatos muy interesantes, donde estas naves se van tornando, la nave de la Argentina se va tornando muy famosa por la temeridad de su capitán. Finalmente llegan a Hawái, donde los recibe el rey Kamehameha, que tiene el mismo nombre que Dragon Ball, pero no tiene nada que ver. ¿Qué? Estás loco. Era el rey de Hawái, había logrado crear una especie de confederación de las islas de Hawái, y este es el primer rey, el primer soberano de un estado que reconoce la independencia argentina. Y además ahí Boullard se da cuenta que los hawaianos habían capturado una nave argentina llamada la Chacabuco. Un poco dialogando y un poco poniéndose un poquito más enérgico, Boullard consigue que liberen a los prisioneros argentinos y que le entreguen la Chacabuco, con lo cual ya forma una flota y le comenta al rey de Hawái que tiene como plan tomar California, seguir por esa zona ya del Pacífico para atacar una de las zonas más importantes del Imperio Español en América, que era California, particularmente Monterrey, el Monterrey de California, que por entonces pertenecía a lo que era el Gran Imperio Español, es decir, la zona norte del Imperio Español. El rey le concede una cantidad importante de marineros hawaianos que se suman a la tripulación argentina, y ahí se arma una pequeña flota que va a ir directamente a atacar los puertos de California. Finalmente logran tomar Monterrey después de unos combates realmente muy interesantes y muy de película, donde además liberan a todos los presos. Le es informado a Boullard que hay un español que tiene trabajando como esclavos una cantidad importante de patriotas que ha capturado, que está a unos kilómetros de la costa. Ya van, liberan a todos los patriotas, encarcelan a este señor, le cobran una alta multa, una especie de peaje revolucionario, y flamea la bandera argentina en el Monterrey de California durante 7 días. La bandera de Belgrano va a flamear ahí, en esa California. Así que, como bien se dice en muchos lados, la California fue Argentina durante 7 días. Ahí no termina la historia. Boullard va a ir bajando por los puertos del Pacífico, ya pensando
en la campaña que está por emprender San Martín, luego de haber liberado Chile, la famosa campaña al Perú, con lo cual vendría muy bien entonces seguir atacando los puertos del Pacífico. Va a atacar puertos en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en distintas zonas para ir corriendo a los españoles y debilitando la flota española en el Pacífico. Ahí hunde más de 15 navíos españoles y finalmente llega a el puerto de Valparaíso en el momento en que San Martín está preparando la famosa expedición al Perú. Ahí tiene algunos encontronazos con Cochrane, que era el jefe de la flota, pero bueno, finalmente se suma a la expedición. Le dice a San Martín que tenga cuidado con ese capitán pirata, con Cochrane, que no es una persona de fiar. Cosa que efectivamente va a terminar siendo confirmada por la realidad cuando llegan a Lima, ya ha establecido el gobierno revolucionario con San Martín como protector del Perú, y Cochrane dice que no le pagaron lo suficiente y se va con parte del tesoro de Lima, se escapa. San Martín, conociendo las cuestiones que tenía Bouchard con Cochrane, le dice que vaya en su persecución. Cochrane empieza a escapar y entonces le comunica Bouchard a Cochrane que no sea cobarde y que baje a toda la tripulación y que vayan en una especie de duelo barco a barco a bombardeo, que se queden los dos capitanes de los barcos a bombardearse entre ellos sin que haya otras víctimas. ¿Te imaginas esta escena absolutamente de película, ¿no? Dos capitanes solos conduciendo un barco y tirándose cañonazos mutuamente, cosa que ocurre, pero bueno, Cochrane le toma la delantera y se escapa con el tesoro, así que se queda un poco ahí bastante enojado Bouchard con esta huida del famoso Cochrane. Finalmente va a volver después de la gloria de esta expedición, va a volver a Chile y se termina estableciendo en el Perú. Ahí podríamos terminar esta historia, ser una historia perfecta, pero para que sea perfecta y cinematográfica la historia, para que el personaje sea lo suficientemente incorrecto como le gusta a Hollywood, esto termina muy mal. Este hombre que había liberado esclavos, que era el campeón de la libertad, el corsario de la patria, termina siendo dueño de una plantación donde maltrata a sus esclavos y finalmente los esclavos se sublevan y terminan asesinando a Hipólito Bouchard. Fíjate vos qué historia y qué final, que es tan incorrecto, ¿no? Porque te arruina un poco el pastel, pero como decimos siempre, los historiadores no estamos para ocultar y para escribir historias novelescas bonitas, sino para contar lo que pasó. Así termina la historia de Hipólito Bouchard, asesinado por sus propios esclavos en el Perú.